Su casa siempre olía a té recién hecho e incienso. A Alice le encantaba este aroma. Creaba una atmósfera especial de acogimiento y tranquilidad que tanto gustaba a sus alumnos. El pequeño estudio de yoga estaba en la planta baja de la casa de 2 pisos donde ella y Grayson habían vivido los últimos 3 años. La primera planta era su piso, espacioso, con ventanas panorámicas y un interior minimalista. Esta mañana de enero empezó como de costumbre. Alice se levantó a las 6 de la mañana, bebió un vaso de agua tibia con limón y bajó al estudio. Faltaba 1 hora para la primera clase, hora de su propia práctica. Encendió las luces tenues, unas velas y extendió su esterilla de yoga. Grayson se estaba preparando para ir a trabajar. Siempre salía temprano. La naturaleza de las ventas de dispositivos médicos le obligaba a reunirse con los clientes a la hora que más les convenía. Alice oyó a su marido bajar las escaleras. Sus pasos se silenciaron en la entrada del estudio. «Buenos días». Grayson se asomó por la puerta entreabierta. Alto, delgado, con un traje impecablemente planchado. «Hoy llegaré tarde. Reunión importante con clientes potenciales». «Bien», sonrió Alice sin interrumpir su consulta. Era familiar. Sus regresos tardíos, las reuniones, los viajes de negocios. En 5 años de matrimonio había aprendido a vivir con ese ritmo. El día estaba programado al minuto. Clases matinales para principiantes, luego un grupo de estudiantes avanzados, consultas individuales. Alice adoraba su trabajo. Ayudar a la gente a encontrar el equilibrio y la armonía a través del yoga era su vocación. Al anochecer, cuando el último alumno había abandonado el estudio, Alice subió al piso. Sobre la mesa de la cocina había un jarrón con un ramo de lirios blancos. La nota decía: «Siento llegar tan tarde, te quiero». Grayson solía traerle este tipo de sorpresas, sobre todo cuando se quedaba hasta tarde. Puso el agua a hervir y sacó su taza favorita, una de cerámica pintada a mano. Se la había regalado Grayson en su primer viaje juntos a Japón. Por aquel entonces, hacía 4 años, habían hablado mucho del futuro, de cómo construirían su casa, de cómo viajarían, de cómo algún día tendrían hijos. El teléfono vibró. Un mensaje de una amiga de Rachel. «Hoy he visto a tu marido en el café de la Quinta Avenida. No estaba solo con una chica, parece una reunión de negocios». Alice colgó el teléfono sin contestar. Claro que era una reunión de negocios. La mitad de los clientes de Grayson eran médicas. Era normal. Pero, de algún modo, por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligeramente incómoda. Esa noche, Grayson regresó sobre las 10. Olía a su perfume favorito y un poco a alcohol. «Lo siento, cariño. Los clientes insistieron en cenar después de la firma del contrato». «No pasa nada», contestó Alice sin dejar de leer su libro. «¿Qué tal la reunión?» «Estupenda. Firmamos un contrato para un nuevo equipo. Gran cosa». Se inclinó para besarle la mejilla. «Voy a ducharme e irme a la cama, cansadísima». Alice observó a su marido esconderse en el baño. Algo había cambiado, pero ella no podía entender lo que era. ¿Sería el hecho de que antes siempre daba detalles de sus reuniones? ¿O el hecho de que nunca se fuera a duchar inmediatamente después de llegar a casa? Cerró el libro. La idea del mensaje de Rachel persistía en su mente. La Quinta Avenida estaba en el lado opuesto de la ciudad de las oficinas de los principales clientes de Grayson. ¿Qué hacía él allí? Mientras se dormía, Alice se convenció de que todo tenía una explicación lógica. Tenían un buen matrimonio, se querían, y las sospechas no eran más que cansancio y demasiada imaginación. Mañana sería un nuevo día y todo volvería a la normalidad. La primavera había sido sorprendentemente cálida este año. Alice estaba acostumbrada a celebrar sus clases matinales de yoga en el jardín. Los alrededores de la casa le permitían colocar unas cuantas esterillas bajo un viejo manzano. Los alumnos estaban encantados de estar al aire libre. Uno de esos días,
Grayson regresó inesperadamente a casa a media tarde. Esperó a que terminara la clase, observando pacientemente la práctica desde la barrera. Cuando se fue el último alumno, se acercó a su mujer con una sonrisa misteriosa. «Tengo una sorpresa para ti». Grayson le tendió a Alice un folleto brillante. «¿Recuerdas cuando dijiste que querías profundizar tus conocimientos de yoga? He encontrado unas clases increíbles. El profesor es de la India, un auténtico gurú». Alice cogió el folleto con incredulidad. Los cursos sí parecían impresionantes. Un programa de 2 semanas con un maestro de renombre que incluía no solo la práctica de asanas, sino también un estudio en profundidad de la filosofía del yoga. «Eso es en otra ciudad», comentó hojeando las páginas. «A solo 3 horas. He pensado en todo. Maggie puede llevar el estudio temporalmente, lleva tiempo queriendo probar a dar clases, y tú por fin podrás concentrarte plenamente en tu desarrollo». Alice se sintió conmovida por la preocupación de su marido, aunque la sugerencia le pareció un poco inesperada. Grayson nunca se había interesado mucho por su desarrollo profesional. Respetaba su pasión por el yoga, pero lo trataba más como un hobby que como una carrera seria. «Es muy amable por tu parte, pero el curso empieza dentro de 15 días. No tendré tiempo de preparar el estudio a tiempo para mi partida». «Te ayudaré con todas las cuestiones organizativas», insistió Grayson sin acostumbrarse. «Solo tienes que hacer las maletas e irte. Yo me ocuparé de todo lo demás». En los días siguientes, Grayson se mostró extraordinariamente atento. Organizó él mismo la sustitución de Maggie, organizó su horario de clases e incluso preparó el papeleo para el traslado temporal de casos. Su entusiasmo era contagioso y Alice empezó a hacerse a la idea del próximo viaje. Por las tardes discutían a menudo los detalles del curso. Grayson escuchaba atentamente sus argumentos sobre las distintas orientaciones del yoga, haciendo preguntas sobre la filosofía y la práctica. Era inusual, nunca antes se había interesado demasiado por estos temas. «Sabes, tal vez podrías seguir formándote después de este curso», comentó una vez durante la cena. «En la India, por ejemplo, he oído que allí hay unas escuelas estupendas». Alice miró sorprendida a su marido. «Siempre dijiste que no querías que me fuera durante mucho tiempo». «La gente cambia». Grayson se encogió de hombros. «Me di cuenta de que no debía frenar tu desarrollo. Eres una profesora con talento. Necesitas crecer». Había genuina preocupación en su voz, pero algo en la situación le parecía mal a Alice. Era como si hubiera algo más detrás del repentino entusiasmo de su marido que ella aún no podía comprender. Una mañana sorprendió a Grayson mirando las páginas web de varias escuelas de yoga. Parecía tan inmerso en ello que ni siquiera se percató de su presencia. En la pantalla había páginas de cursos en distintos países: India, Tailandia, Nepal. «Te has convertido en todo un experto en viajes de yoga», comentó Alice, y Grayson se estremeció ligeramente, cerrando apresuradamente el portátil. «Solo quiero estar al día con tus intereses», respondió, dándole un rápido beso en la mejilla. «Por cierto, he encontrado otro curso interesante. El mes que viene, en un estado vecino». Alice escuchó su relato sobre las nuevas oportunidades educativas y una extraña sensación creció en su interior. La preocupación de su marido parecía excesiva, casi obsesiva. Era como si intentara alejarla de casa como fuera. Pero ella se esforzaba por alejar esos pensamientos de su mente. Después de todo, ¿estaba mal que su marido apoyara tanto su desarrollo profesional? Muchas de las personas que conocía solo podían soñar con ese apoyo de sus maridos. Al cabo de una semana, Alice aceptó hacer un curso de 2 semanas. Grayson pareció inusualmente complacido cuando ella le informó de su decisión. Esa noche compró una botella de vino caro y preparó la cena, por primera vez en mucho tiempo. El curso de 2 semanas había cambiado muchas cosas en la vida de Alice. Volvió a casa entusiasmada con nuevos conocimientos, llena de ideas para el desarrollo del estudio.
Grayson la recibió en la estación de tren con un ramo de sus lirios favoritos, preguntándole por el viaje, pero pareciendo un poco distraído. Esa noche, Alice notó la primera rareza. Durante la cena, el teléfono de su marido vibró varias veces, pero él ni siquiera echó un vistazo a la pantalla. Por lo general, Grayson siempre comprobaba los mensajes. Decía que podía tratarse de algo urgente en el trabajo. Pero ahora el teléfono tenía la pantalla hacia abajo y Grayson fingía cuidadosamente no darse cuenta de las notificaciones. Poco a poco, la vida se asentó en una rutina. Alice daba clases en el estudio, poniendo en práctica las nuevas técnicas que había aprendido en el curso. Grayson trabajaba como de costumbre, solo que ahora sus retrasos eran más frecuentes y sus explicaciones más vagas. Una noche, cuando su marido volvió a llegar tarde, Alice decidió preparar su risotto favorito con setas. Fue al armario de la cocina en busca del arroz especial que siempre guardaban para este plato y encontró por casualidad un recibo del restaurante. La fecha era de hacía 3 días, la hora era media tarde y el importe era para 2 personas. Grayson había dicho que ese día tenía reuniones en la oficina durante todo el día. Alice devolvió el cheque. Tal vez fuera una reunión de negocios con un cliente. Pero entonces, ¿por qué su marido no lo había mencionado? Siempre estaba hablando de esas reuniones, a menudo incluso dando consejos sobre la mejor manera de estructurar las negociaciones. Una mañana, mientras Grayson se preparaba para ir a trabajar, una tarjeta de visita cayó del bolsillo de su chaqueta. Se llamaba Alice y su título era administradora de clínicas. Alice devolvió la tarjeta a su marido, que volvió a deslizarla en el bolsillo con demasiada precipitación, murmurando algo sobre un nuevo cliente potencial. Las llamadas telefónicas eran cada vez más extrañas. Grayson empezó a ir a la otra habitación para hablar, a pesar de que solía discutir asuntos de trabajo en voz baja delante de su mujer. Ahora su voz se hacía más baja cuando sonaba el teléfono, y un día Alice escuchó el final de la conversación. «No, hoy no puedo, está en casa». Su aspecto también había cambiado. Grayson siempre se había cuidado, pero ahora prestaba especial atención a su aspecto. Se compró algunos trajes nuevos, iba al gimnasio más a menudo. Un día, Alice olió un perfume desconocido en su camisa, no el que solía usar. En las raras ocasiones en que cenaban juntos, Grayson seguía hablando de las nuevas oportunidades educativas de Alice. Ahora insistía en sugerir que se plantearan cursos largos en otros países. «Necesitas desarrollarte, querida. No deberías limitarte solo al estudio local». Sus palabras sonaban cariñosas, pero algo en la entonación parecía poco sincero. Era como si estuviera leyendo un texto preaprendido sin ponerle ninguna emoción real. Un día, Alice decidió pasarse por la oficina de su marido con un almuerzo casero, algo que ya había hecho otras veces. La recepcionista enarcó las cejas sorprendida. «Grayson trabaja hoy a distancia, ¿no lo ha dicho?» Pero por la mañana se fue a trabajar como de costumbre, de traje y con un maletín. Esa tarde, Grayson llegó a casa con una carpeta de papeles, hablando de un día duro en la oficina y de negociaciones difíciles. Alice escuchó su historia mientras removía el té. La cuchara tintineaba suavemente contra las paredes de la taza, la misma japonesa pintada a mano. Durante la cena, Grayson volvió a hablar de los cursos en la India. Hablaba con pasión, con entusiasmo, mostrando fotos del ashram en su teléfono. En medio de su historia llegó un mensaje de texto, y él apagó rápidamente la notificación, pero Alice pudo ver el nombre del remitente, el mismo que aparecía en su tarjeta de visita. Por la noche, Alice no pudo dormir durante mucho tiempo. Grayson respiraba suavemente a su lado, y ella miraba al techo, pensando en cómo sus vidas habían cambiado tan extrañamente últimamente. Cada pequeña cosa parecía insignificante por sí sola, pero todas se sumaban en un cuadro desagradable al que ella no podía o no quería encontrarle sentido.
Después del curso de 15 días, Alice empezó a tomar clases extra por las tardes. Así se distraía de sus pensamientos obsesivos y sus inquietantes observaciones. Una de esas tardes, mientras se quedaba en el estudio para hablar de los progresos de su alumna, Grayson llegó a casa inesperadamente. ¿Por qué no me dijiste que tenías clase? Había fastidio en su voz. He venido pronto a propósito. Quería pasar la tarde contigo. Alice miró sorprendida a su marido. Los martes siempre tengo clase extra, y tú sueles volver mucho más tarde. ¿Así que tengo que ajustar mi horario para adaptarme a tus clases? Grayson negó con la cabeza. Sabes, a veces pienso que el trabajo es más importante para ti que la familia. Aquellas palabras pillaron desprevenida a Alice. Su marido nunca le había reprochado su excesiva pasión por el trabajo. Al contrario, siempre la había apoyado y se había sentido orgulloso de su éxito. ¿Qué había cambiado? Al día siguiente, Grayson llegó a casa con un enorme ramo de rosas y entradas para el teatro. «Siento lo de ayer», dijo mientras abrazaba a su mujer. «Es que te echaba mucho de menos. Últimamente pasamos muy poco tiempo juntos». La velada en el teatro resultó maravillosa. Hacía mucho tiempo que no salían juntos, y Alice casi había olvidado lo atento y cariñoso que podía llegar a ser su marido. Después de la función, dieron un largo paseo por la ciudad de noche, sin hablar de nada, riendo. Todas las dudas parecían descabelladas y ridículas, pero al cabo de unos días, Grayson volvió a mostrarse distante. Ahora apenas tocaba el teléfono en presencia de ella, pero hablaba en el coche durante largos ratos antes de entrar en casa. Cuando Alice le preguntaba por el trabajo, él respondía con una sola palabra o desviaba la conversación hacia otro tema. «¿Por qué no salimos de la ciudad el fin de semana?», sugirió Alice un día. «Como antes». «Lo siento, cariño, pero este fin de semana no hay manera», sonrió Grayson con culpabilidad. «El lunes hay una presentación importante, tengo que prepararme. Pero ¿sabes qué? He estado mirando programas de formación en la India». Una vez más, la conversación giró en torno a su desarrollo profesional. Grayson hablaba con inspiración, haciendo planes, hablando de grandes oportunidades. En esos momentos era el mismo de antes, cariñoso, atento, interesado. Una noche, Alice escuchó por casualidad su conversación telefónica. «No, no puedo ir este fin de semana». Sí, ella sospechaba algo. «Tenemos que tener más cuidado». Cuando ella entró en la habitación, Grayson puso fin rápidamente a la conversación e inmediatamente se ofreció a pedir su pizza favorita. Después de aquel incidente, se volvió aún más atento y cariñoso. Preparaba desayunos, preguntaba por sus planes, ayudaba en el estudio, pero esa atención parecía exagerada, artificiosa, como si Grayson estuviera interpretando el papel del marido perfecto. «Últimamente estás un poco tensa», comentó durante la cena. «Quizá deberías tomarte un descanso. Puedo organizar un viaje. ¿Por qué insistes tanto en enviarme a algún sitio?» Alice no podía soportarlo. Grayson la miró con genuina sorpresa. «Solo estoy cuidando de ti. ¿Es eso algo malo? ¿O ya no confías en mí?» Había un toque de resentimiento en su voz y Alice se sintió culpable. ¿Realmente podía reprocharle a un hombre que se preocupara demasiado? ¿Podría ser que sus sospechas fueran fruto del cansancio y la desconfianza? Aquella noche, Grayson se mostró especialmente tierno. Habló de sus planes de futuro juntos, recordó momentos divertidos de sus primeras citas. Alice casi creyó que todo iba bien, que realmente estaba exagerando. Pero entonces, en mitad de la noche, se despertó con el sonido de los mensajes de texto. Grayson, creyéndola dormida, estaba enviando mensajes a alguien, tapando la pantalla del teléfono con una manta. A mediados de verano, Grayson llegó a casa antes de lo habitual, claramente emocionado y feliz. Alice estaba terminando su clase vespertina en el estudio cuando él bajó hacia ella con el portátil en la mano.
Tengo una noticia increíble, empezó, esperando a que la última alumna saliera del estudio. ¿Recuerdas que te hablé de un posible contrato con una empresa india? Están dispuestos a cooperar, pero quieren una reunión cara a cara. ¿Y sabéis qué? He pensado, ¿por qué no vamos juntos? Abrió su portátil y mostró fotos de un lujoso ashram cerca de Bombay. Mira, mientras yo estoy ocupado negociando, tú puedes practicar yoga con verdaderos maestros. Ya he hecho averiguaciones. Es una escuela increíble. Allí estudia gente de todo el mundo. Alice miró las fotos en silencio. El lugar era realmente impresionante. Edificios antiguos rodeados de vegetación, aulas espaciosas y la atmósfera pacífica de una cultura ancestral. Sé lo que estás pensando, continuó Grayson. El estudio, los estudiantes, pero podemos organizarlo todo. Maggie puede encargarse, lo hizo muy bien la última vez. Además, solo son 3 semanas. ¿3 semanas? Alice intervino. Pero si nunca has estado en un viaje de negocios más de una semana. Es una ocasión especial. Negociaciones importantes, conocer la producción, firmar contratos, y necesitas tiempo para sumergirte de verdad en la práctica. En los días siguientes, Grayson se puso a organizar el viaje con entusiasmo. Reservó los billetes, un hotel en Bombay para los primeros días y una plaza en el ashram. Su entusiasmo era contagioso, y Alice empezó poco a poco a hacerse a la idea de viajar. ¿Te imaginas prácticas matutinas al amanecer, meditaciones en un templo antiguo?, le dijo durante la cena. Y los fines de semana, cuando no tengo reuniones, podemos explorar juntos la ciudad, conocer la cultura local. Alice se afanó en preparar el estudio para su partida. Hizo un horario para Maggie, asignó alumnos, escribió recomendaciones para cada grupo. El trabajo la ayudó a mantener su mente alejada de la extraña premonición que había estado rondando en su mente desde que Grayson había sugerido el viaje. La semana antes de partir, celebraron una cena de despedida con amigos. Grayson estaba en racha. Habló de las perspectivas de cooperación con la empresa india. Compartió sus planes para el futuro. Alice observó a su marido y se dio cuenta de la confianza con la que hablaba de los detalles de las próximas negociaciones, pero evitaba los detalles concretos. La amiga de Rachel se quedó después de cenar, ayudando a recoger la mesa. «Pareces preocupada», comentó cuando quedaron las dos solas en la cocina. «¿Va todo bien?» «Por supuesto». Alice intentó sonreír. «Solo nerviosa por un viaje tan largo». Los días restantes pasaron volando en el ajetreo previo a la partida. Grayson estaba ocupado con el papeleo, llamando a los socios, preparando presentaciones. Alice hizo las maletas, impartió sus últimas clases y se despidió de sus alumnos. La víspera de su partida, vio por casualidad a su marido hablando por teléfono en el jardín. «Sí, todo va según lo previsto. 3 semanas serán suficientes». «No». Ella no se da cuenta de nada. Al darse cuenta, Alice cortó rápidamente la conversación, diciendo que era un colega que preguntaba por los detalles del viaje de negocios. En el aeropuerto, Grayson estaba inusualmente callado. Respondía a las preguntas distraído, mirando constantemente el teléfono. Cuando anunciaron el vuelo, de repente se dio cuenta. «Mierda, se me ha olvidado comprar agua. ¿Podrías ir a esa tienda y yo me encargo del equipaje?» Alice se dirigió hacia la tienda, pero de repente se detuvo y se dio la vuelta. Grayson estaba tecleando rápidamente algo en su teléfono y una extraña y desconocida sonrisa apareció en su rostro. Los primeros días en Bombay fueron borrosos. Aclimatarse, conocer la ciudad, las interminables llamadas de Grayson a sus compañeros. Se alojaron en un moderno hotel del distrito financiero. Por las mañanas, Alice hacía yoga en la habitación mientras su marido se preparaba para las reuniones. El cuarto día de su estancia, Grayson anunció que tenía que conducir hasta unas instalaciones de fabricación en las afueras. «Me llevará todo el día. ¿Por qué no haces una visita guiada?»
He quedado con un guía, os enseñará los templos y los mercados. El día transcurrió fascinante. Alice se empapó de nuevas impresiones, fotografiando las coloridas calles y probando la cocina local. Cuando regresó al hotel por la tarde, no encontró a su marido en la habitación, pero no era motivo de preocupación. Solía llegar tarde a las negociaciones. Hacia el anochecer, Grayson regresó cansado pero satisfecho. «Mañana será un gran día», dijo mientras se duchaba. «Tendremos que ir a la oficina principal y firmar algunos documentos preliminares». Por la mañana desayunaron juntos en el restaurante del hotel. Grayson estaba desacostumbradamente callado y no dejaba de mirar el reloj. «Escucha», dijo por fin, «necesito que me des tu pasaporte, para unos trámites locales que no entiendo muy bien, pero es un requisito». Alice sacó el pasaporte del bolso. «Y será mejor que me dejes también el dinero», añadió su marido. «Ya sabes cómo tratan aquí a los turistas. Lo llevaré todo en mi maletín, así estará más seguro». Después del desayuno, Grayson se marchó, prometiendo estar de vuelta a la hora de comer. Alice pasó la mañana junto a la piscina, tratando de sobrellevar una extraña inquietud. A la hora de comer, su marido se había ido. No contestaba a las llamadas ni a los mensajes de texto. Hacia la noche, Alice empezó a sentir pánico. Bajó a recepción, intentando averiguar algo sobre su marido. La recepcionista le dijo con una sonrisa cortés que el señor Page se había marchado del hotel hacia el mediodía. En la habitación, Alice descubrió que habían desaparecido todas las pertenencias de su marido. El cepillo de dientes, la maquinilla de afeitar, el portátil, todo había desaparecido. Las únicas cosas que quedaban en el armario eran las suyas. Empezó a revisar los cajones hasta que encontró un sobre con una breve nota. «Lo siento, es lo mejor para todos. No intentes encontrarme. Te enviaré el dinero para tu billete de vuelta en una semana». Alice releyó la nota una y otra vez, intentando comprender lo que estaba pasando. Su teléfono estaba muerto, el cargador estaba en el maletín de Grayson. También se había llevado las tarjetas de crédito, supuestamente para guardarlas. Le quedaba algo de dinero en el bolso, suficiente para un par de días. Alice intentó llamar a la embajada americana desde el teléfono de recepción, pero era tarde y el horario de recepción había terminado. Pasó la noche sin dormir. Alice estaba sentada en su sillón, mirando las luces de la ciudad nocturna al otro lado de la ventana. Por primera vez en su vida se encontraba completamente sola en un país extranjero, sin dinero ni documentos. Todas las rarezas del comportamiento de su marido en los últimos meses se unieron de repente en una imagen clara. Por la mañana volvió a la recepción. Ahora había otra chica en el mostrador que le dio otra noticia. La habitación solo estaba pagada hasta mediodía. Alice intenta explicar la situación, pero recibe una cortés indiferencia. Recoge sus cosas en la maleta y se instala en el vestíbulo del hotel, tratando de idear un plan de acción. El último dinero que le quedaba se destinaba a comida y agua. Su teléfono seguía en silencio. Grayson había bloqueado su número. En su cabeza se agolpaban retazos de conversaciones de los últimos meses, su insistencia en enviarla lejos, las extrañas llamadas, la repentina preocupación por su evolución. Todo eran preparativos para el día de hoy. Hacia el atardecer, la dirección del hotel empezó a insinuarle que era hora de que abandonara el vestíbulo. Alice salió al exterior, sintiéndose completamente perdida en la ruidosa y calurosa ciudad. Recordaba la dirección de la embajada, pero sin dinero era difícil llegar hasta allí, incluso en taxi. Sentada en el pequeño café donde había comprado té con sus últimas rupias, Alice consideró sus opciones. ¿Llamar a sus amigos? ¿Pero cómo, si el teléfono no funcionaba? ¿Llamar a la policía? Era poco probable que las fuerzas del orden locales quisieran investigar los problemas familiares de los extranjeros. En un pequeño hotel de las afueras de Bombay, el tiempo transcurría de otra manera.
Alice se despertó temprano por la mañana con el ruido de la calle y se quedó mirando al techo durante un buen rato, intentando ordenar sus pensamientos. Al otro lado de la ventana, los coches tocaban el claxon, los vendedores gritaban y las campanas de los templos tintineaban a lo lejos. Lo primero que tenía que hacer era encontrar la forma de cargar el móvil. Había visto un enchufe en el vestíbulo del hotel, pero se había dejado el adaptador en el maletín de Grayson. El posadero, un anciano indio de ojos amables, se dio cuenta de su apuro y le trajo un viejo cargador. Cuando el teléfono por fin se encendió, explotó con docenas de notificaciones. Mensajes de estudiantes, llamadas de Maggie, preguntas preocupadas de Rachel. El número de Grayson estaba bloqueado. La embajada no la recibió de inmediato. Tuvo que hacer cola durante horas, explicando su situación a cada nuevo empleado. Finalmente, un joven diplomático llamado Jason la escuchó. Desgraciadamente, no podemos expedirle un pasaporte nuevo sin una prueba de su identidad, le explicó. Necesitamos algunos documentos, fotos, copias compulsadas. ¿Puedes ponerte en contacto con alguien en tu país que pueda ayudarte? Alice llamó a Rachel. Su amiga, horrorizada por lo ocurrido, se ofreció inmediatamente a ayudarla. Me pondré en contacto con sus padres. Ellos deben saber lo que está pasando, y buscaré su documentación en el estudio. Los días siguientes se convirtieron en un interminable carrusel burocrático. Alice se movía entre la embajada, la policía local y Western Union, donde Grayson había prometido transferir el dinero. Cada vez que volvía a su pequeña habitación, miraba el teléfono para ver si tenía noticias de su marido. El dinero se esfumaba rápidamente. Un hotel barato, una comida sencilla en un café de la calle, billetes de transporte público. Solo le quedaba dinero para un par de días. La Western Union estaba en silencio. Grayson no se había puesto en contacto. Al cuarto día, Rachel llamó. Sus padres están en estado de shock. Dicen que no saben dónde está, pero encontré copias de sus papeles en el estudio, los envié a la embajada. El posadero, el señor Patel, al notar su estado depresivo, empezó a traerle té indio y bollos por las mañanas. Su esposa, una mujer menuda vestida con un sari de vivos colores, intentaba consolarla en una mezcla de hindi e inglés. En la embajada, el proceso fue lento. Cada vez se necesitaban más confirmaciones, certificados y declaraciones. Jason intentó ayudar, pero la máquina burocrática funcionaba según sus propias leyes. «Escucha», dijo un día, tarde tras una jornada de trabajo. «Hay un procedimiento de urgencia para expedir un pasaporte temporal. Es más caro y complicado, pero más rápido. Puedo ayudarte con el papeleo». Alice aceptó. Todavía quedaba el problema del dinero. Un pasaporte temporal no era barato. Llamó a sus padres, que inmediatamente le enviaron la cantidad necesaria. Por las tardes se sentaba en la azotea del hotel a contemplar la puesta de sol sobre Bombay. La ciudad ya no le parecía tan extraña y hostil. La gente era más amable de lo que ella esperaba. El tendero de una tienda vecina le regaló fruta. Un viejo vecino le ayudó con la traducción al tratar con las autoridades locales. El señor Patel le presentó a su hija, que trabajaba en una agencia de viajes. La chica la ayudó a reservar un billete a precio mínimo para volver a casa en cuanto su pasaporte estuvo disponible. Al séptimo día llegó un mensaje de Grayson, breve y comercial. «El dinero ha sido transferido. Espero que te vaya bien». Alice se quedó mirando esas palabras largo rato, pero no respondió. Solo había vacío en su interior, ni rabia, ni resentimiento, como si le hubiera escrito un completo desconocido. El pasaporte temporal estuvo listo en 2 días. Jason llevó personalmente los documentos al hotel. «Cuídate», se despidió. «Y ya sabes, a veces las pruebas más duras nos hacen más fuertes». Al hacer las maletas para el viaje, Alice encontró su taza de té japonés en el bolsillo de la maleta, donde la había metido por error al hacer la maleta en el hotel.
La taza se había roto por el impacto del transporte. Alice la envolvió en su bufanda y la guardó en su sitio. Agrietada pero no rota, parecía importante de algún modo. El largo vuelo con 2 conexiones había agotado a Alice. Rachel la recibió en el aeropuerto de Nueva York, la abrazó con fuerza y la llevó a su casa. «Necesitas descansar, recuperarte», le dijo su amiga, pero Alice negó con la cabeza. Sabía que no podría calmarse hasta que lo viera todo con sus propios ojos. El taxi se detuvo frente a su casa 1 hora más tarde. Todas las ventanas estaban a oscuras, solo las luces del estudio estaban encendidas. Alice sacó las llaves. La cerradura sonó como siempre, como si nada hubiera cambiado. La casa olía diferente. En lugar del habitual incienso, había un dulce aroma floral. Había un jarrón de orquídeas desconocido en el salón. En la mesita había vasos y una botella de vino vacía. Alice subió las escaleras con cuidado de no pisar fuerte. Del dormitorio llegaban voces apagadas y risas. Se paró ante la puerta, se armó de valor y llamó con firmeza. Las voces se apagaron. Se oyeron pasos apresurados y la puerta se abrió de golpe. Grayson se quedó paralizado en el umbral, con la cara blanca como la tiza. Una figura femenina apareció detrás de él, poniéndose apresuradamente un vestido. «¿Alice?», dijo su nombre como si hubiera visto un fantasma. «Tú no deberías haber... ¿Volver?», se sorprendió de lo calmada que sonaba su voz. «¿A tu propia casa?». Una mujer joven, la de la tarjeta de visita, se asomó por encima del hombro de Grayson. Tenía el pelo rubio revuelto y los labios pintados de carmín. Desvió una mirada asustada de Alice a Grayson. «Wendy, será mejor que te vayas». Grayson recuperó por fin la compostura. «No, quédate». Alice pasó junto a ellos hacia el dormitorio. «Voy a coger algunas cosas». La habitación parecía extraña. Había restos de maquillaje de otra persona en su almohada. En el armario, ropa desconocida. En la mesilla de noche, una foto de Grayson abrazando a una chica rubia. Alice metió metódicamente sus cosas en el bolso. Cepillo de dientes, cepillo de pelo, jersey favorito, papeles del cajón de su escritorio. Por el rabillo del ojo vio a Wendy ponerse los zapatos a toda prisa y coger su bolso. «Alice, hablemos». Grayson le cerró el paso hacia la puerta. «Puedo explicártelo todo». «¿En serio?». Ella lo miró a los ojos. «¿Y qué es exactamente lo que vas a explicar? ¿Cómo planeó deshacerse de mí? ¿Cómo me llevaste deliberadamente a la India y me dejaste allí sin dinero y sin papeles?». Wendy se quedó paralizada en el umbral, con los ojos desorbitados por la sorpresa. Esta parte de la historia no parecía conocerla. «Iba a transferir el dinero», murmuró Grayson. «Hice la transferencia 1 semana después de dormir en un hotel barato y aporrear las puertas de la embajada». Alice miró el dormitorio, su dormitorio, donde habían pasado tantos momentos felices, donde habían hecho planes para el futuro, donde se despertaban juntos por las mañanas. «Recogeré el resto de mis cosas más tarde», dijo, dirigiéndose a la salida. «Y sí, Grayson, no te preocupes por el divorcio, lo organizaré todo yo misma». La puerta principal se cerró de golpe. Wendy había huido. Alice bajó las escaleras, sintiendo la mirada de su marido en su espalda. Su ex marido. El estudio seguía abierto. La voz de Maggie entró por la puerta suelta, tranquila y segura. Alice escuchó un momento las instrucciones familiares, la respiración acompasada de los alumnos. Salió y respiró profundamente el aire fresco del atardecer. Sacó el teléfono y marcó el número de Rachel. «¿Puedo quedarme contigo unos días?». «Claro», sintió alivio en la voz de su amiga. «Ahora mismo voy». Alice pasó los primeros días tras su regreso en casa de Rachel, tratando de ordenar sus pensamientos. Su amiga vivía en un pequeño piso en Brooklyn, trabajaba como editora en una editorial y a menudo se quedaba hasta tarde trabajando en manuscritos.
Eso le daba a Alice la oportunidad de estar sola, de pensar en sí misma y en lo que había sucedido. Fue Rachel la primera en darse cuenta del comportamiento de Grayson. Ahora que el patrón de traición estaba claro, le contó a Alice pequeñas cosas que antes le habían parecido insignificantes. ¿Recuerdas aquella noche en el restaurante, hace unos 4 meses? Dijo Rachel mientras tomaba una taza de té de hierbas. Cuando le dije que había visto a Grayson con una chica, entonces me explicó tan convincentemente que se trataba de una reunión de negocios con un representante de la clínica, recordó Alice. En aquel momento, incluso había regañado un poco a su amiga por sospechar. Grayson había parecido tan sincero, hablando de un contrato importante. Poco a poco empezaron a salir a la luz otros detalles. Maggie, que estaba dando clases temporalmente en el estudio, le contó que Grayson había empezado a interesarse por los asuntos de la escuela de yoga mucho antes de su viaje a la India. Le preguntó sobre los ingresos, sobre la posibilidad de vender el negocio, sobre si ella podría encargarse de dirigirlo. Era como si estuviera tanteando el terreno, dijo Maggie pensativa. Se preguntaba si el estudio podría funcionar sin ti. Pensé que solo le preocupaba hacer crecer el negocio. De los padres de Grayson, Alice se enteró de detalles aún más desagradables. Resultó que les había pedido prestada una gran suma de dinero unos meses antes de su viaje a la India. Dijo que quería invertir en la expansión del negocio para abrir un nuevo estudio de yoga para Alice. No teníamos ni idea, lloró su madre por teléfono. Siempre tenía una manera de convencer a la gente, incluso a nosotros, sus propios padres. A través de conocidos, Alice se enteró de que Wendy llevaba más de 1 año trabajando en la clínica. Grayson la había conocido durante otra presentación de equipos médicos. La joven recepcionista soñaba desde hacía tiempo con tener su propio negocio, y Grayson la había cortejado generosamente, prometiéndole ayuda para la apertura de la clínica. Poco a poco se fue formando una imagen completa. Grayson había estado preparando el terreno para su desaparición durante meses. Había estado investigando los asuntos del estudio, entablando una relación con Wendy, pidiendo dinero prestado con diversos pretextos. La historia con los socios indios resultó ser completamente ficticia. Ni contratos, ni negociaciones. Una mañana llamó una mujer extraña. Se presentó como Linda. Dijo que había trabajado con Grayson el año pasado. «Hay algo que tengo que decirte». La voz en el teléfono sonaba emocionada. «Vi tu historia en las noticias y me di cuenta de que no podía quedarme callada». Se encontraron en un pequeño café. Linda parecía una mujer cansada, de mediana edad, que trabajaba en ventas para la misma empresa que Grayson. Ya había intentado un plan similar antes, reveló. Con otra mujer, hace 1 año. También cortejó amablemente, prometió ayudar con el negocio. Pero entonces no funcionó. Sus amigos sospecharon algo, armaron un escándalo. Alice escuchó, removiendo mecánicamente el café frío. La historia parecía a la vez desconocida y aterradoramente clara. Cada nuevo dato añadía pinceladas al retrato del hombre con el que había vivido 5 años. Aquella tarde llegó un mensaje de Wendy. Resultó que había muchas cosas que ella tampoco sabía. Grayson le había contado una versión muy diferente de su matrimonio. Supuestamente habían decidido separarse hacía tiempo, ya que Alice quería empezar una nueva vida en la India. «Fui una tonta», escribió Wendy. «Creí en el cuento de hadas de un hombre noble que ayuda a su esposa a empezar una nueva vida mientras él mismo sufre de soledad. Perdóname». En el buzón, Alice encontró una carta del banco. Resultaba que Grayson había retirado casi todo el dinero de su cuenta conjunta el día antes de partir para la India. Lo puso en una nueva cuenta abierta a su nombre. Los amigos hablaban de las extrañas llamadas telefónicas, de las reuniones que habían presenciado. Era como si se estuviera formando un puzzle en el que cada fragmento tenía su propio significado. Todos sus regresos tardíos, sus viajes de negocios, su repentina preocupación por el desarrollo de ella,
Todo formaba parte de un plan cuidadosamente pensado. Rachel sacudió la cabeza al escuchar otra ronda de revelaciones. ¿Sabes qué es lo peor? Realmente ha pensado en todo, cada pequeño detalle. Si no hubieras podido volver tan rápido. Pero Alice no estaba escuchando. El estudio de yoga estaba vacío y tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Alice había llegado temprano por la mañana, antes que los primeros alumnos. Se sentó en su esterilla, dobló las piernas en posición de loto. Pero en lugar de su meditación habitual, su mente se llenó de retazos de conversaciones, llamadas telefónicas, mensajes. La noticia del incidente se había extendido rápidamente. Los alumnos se dividieron en dos bandos. Algunos enviaron cartas de apoyo, otros cancelaron las clases con delicadeza. Maggie intentó mantener su horario habitual, pero muchos no estaban dispuestos a sustituirla. Solo 3 alumnos regulares se presentaron a la primera clase de la mañana. Evitaron cuidadosamente establecer contacto visual con ella, saludándola torpemente. En el aire flotaba una simpatía tácita. Los vecinos, acostumbrados a verles como una pareja modélica, les lanzaban ahora miradas curiosas. La señora Baker, que vivía enfrente, cruzó desafiante la calle cuando vio a Alice. Pero el señor Rodríguez, el dueño de la cafetería local, le había traído pasteles recién horneados y la invitaba a pasar cuando quisiera. Rachel insistió en que Alice se mudara con ella temporalmente. «Necesitas cambiar de aires», le dijo su amiga. «Además, no me fío de Grayson. ¿Quién sabe qué más se le ocurriría?» Los padres de Grayson llamaron al día siguiente del regreso de Alice. Su madre lloraba al teléfono, su padre hablaba seca y formalmente. Se ofrecieron a ayudar con dinero, pero Alice declinó. En el banco se mostraron comprensivos con su historia, pero desdeñosos. Grayson tenía todo el derecho a manejar la cuenta conjunta. El joven director le aconsejó que consultara a un abogado. El teléfono no paraba de sonar. Antiguos compañeros de clase, conocidos ocasionales, incluso compañeros olvidados hacía mucho tiempo, todos decidieron de repente recordárselo. Algunos se mostraron realmente comprensivos, otros solo estaban ávidos de detalles. Grayson nunca apareció ni llamó. A través de su abogado, entregó unos papeles relacionados con la división de bienes. Alice ni siquiera se molestó en leerlos. Aún no podía pensar en ello. Wendy también había desaparecido. Según sus colegas de la clínica, se había tomado una excedencia por su cuenta y se había marchado de la ciudad. Nadie sabía dónde. Maggie informó de que algunos clientes habituales habían cancelado sus suscripciones. Los ingresos del estudio habían caído en picado y nadie cancelaba las facturas del alquiler. Había que hacer algo. Por las tardes, en el piso de Rachel, Alice se sentaba en el pequeño balcón y contemplaba la ciudad. Abajo, la vida ordinaria bullía con la gente ocupándose de sus asuntos, riendo, discutiendo, yendo deprisa a alguna parte. Su propia vida estaba congelada, como en pausa, y aún no sabía cómo pulsar el botón de pausa. El piso de Rachel era acogedor, pero demasiado pequeño para 2 personas. Alice se dio cuenta de que no podría dormir eternamente en el sofá del salón mientras su amiga intentaba delicadamente no molestarla por las mañanas mientras se preparaba para ir a trabajar. Lo primero que hizo Alice fue concertar una cita para una consulta con un abogado que le había recomendado el director del banco. La abogada, una mujer de mediana edad llamada Judith Graham, escuchó atentamente su historia. «Vamos a proceder secuencialmente», dijo Judith, abriendo su cuaderno. «En primer lugar, tenemos que solicitar el divorcio y obtener una orden de alejamiento temporal de cualquier negocio con bienes adquiridos conjuntamente. Dadas las circunstancias, podemos reclamar una indemnización por tus gastos en la India». Tras reunirse con el abogado, Alice condujo hasta el estudio. Maggie le mostró los estados financieros del último mes. La situación no era de lo más halagüeña, pero tampoco desastrosa. «Yo puedo seguir llevando los grupos básicos», sugirió Maggie.
Y tú concéntrate en las clases individuales y en los alumnos avanzados. Todos preguntan por ti. Alice asintió. Había que lidiar con los problemas a medida que surgían. Hizo un nuevo horario, escribió cartas a los alumnos habituales y actualizó la información de la página web del estudio. El siguiente paso era encontrar un lugar donde vivir. Rachel se ofreció a quedarse con ella, pero Alice se dio cuenta de que necesitaba su propio espacio. Encontró un pequeño piso cerca del estudio que podía alquilar durante unos meses. Cuando llegó a recoger sus cosas, Grayson ya no estaba. Su ropa había desaparecido del armario, sus libros y su cafetera favorita no estaban. Sobre la mesa de la cocina había una carta de su abogado proponiendo un reparto de bienes. Alice reunió metódicamente sus pertenencias, documentos y fotografías. Luego se sentó y escribió 2 cartas. La primera al banco, exigiendo que bloquearan todas las transacciones de las cuentas conjuntas. La segunda a un agente inmobiliario para averiguar el valor real de la casa. Esa tarde llamó la madre de Grayson. Alice le habló con calma y firmeza por primera vez en mucho tiempo. «Agradezco tu oferta de ayuda», dijo. «Pero ahora mismo es importante que me ocupe de esto yo sola. Y sí, voy a pedir el divorcio». Al día siguiente, Alice abrió una nueva cuenta bancaria y transfirió allí sus ahorros personales. Luego se reunió con un contable para poner en orden los impuestos y los registros financieros del estudio. Judith la ayudó a redactar una reclamación formal a Grayson para el reembolso de los gastos asociados a su engaño. Alice firmó los papeles, intentando no pensar en el hecho de que, hasta hacía unas semanas, ella y su marido habían estado planeando un futuro juntos. El nuevo piso estaba vacío y le resultaba desconocido, pero era su territorio. Alice había comprado algunas plantas de interior, colgado sus fotos favoritas, extendido una esterilla de yoga junto a la ventana. Maggie informó de que varios antiguos alumnos habían vuelto al estudio. Además, la historia de Alice había atraído a nuevas clientas, en su mayoría mujeres que pasaban por momentos difíciles. Al final de la semana, Alice tenía un plan de acción claro. El primero era estabilizar el estudio. El segundo, finalizar el proceso de divorcio. El tercero, resolver la casa que ella y Grayson habían comprado juntos. Hizo cambios en la publicidad del estudio, añadiendo nuevas áreas de interés. Además de la práctica habitual de yoga, ahora se ofrecían clases de gestión del estrés y de recuperación de traumas emocionales. Aquella tarde, después de terminar el papeleo, Alice sintió cierta calma por primera vez en mucho tiempo. Tenía un plan, tenía gente dispuesta a ayudarla y, lo más importante, tenía la determinación de seguir adelante. Su primera reunión con Grayson tras regresar de la India fue en el despacho del mediador. Alice siguió a su abogado al despacho y se sorprendió al ver cómo había cambiado su marido. Parecía demacrado, nervioso, y no había ni rastro de su habitual confianza. «Discutamos las posibilidades de un acuerdo amistoso», sugirió la mediadora, que se presentó como la señora Donovan. Grayson estalló de repente. «¿Qué acuerdo pacífico? Arruinó todos mis planes con su regreso prematuro. He perdido un cliente importante por culpa de este escándalo». Judith abrió con calma una carpeta. «Mi cliente solicita el reembolso de los gastos de vivir en la India, restaurar los documentos y regresar a casa. También insistimos en un reparto justo de los bienes adquiridos conjuntamente». «¿Equitativa?», Grayson se rió. «¿Y qué hay del hecho de que yo soy el que siempre ha mantenido a la familia? El estudio de yoga es un hobby, no un negocio». Alice sacó en silencio los estados financieros del estudio de los últimos 3 años. Las cifras hablaban por sí solas. Su GIA le reportaba unos ingresos constantes. Tras 2 horas de negociaciones infructuosas, estaba claro que no habría una solución pacífica. Grayson se negó a admitir su culpabilidad y exigió la venta de la casa con el reparto del dinero a su favor.
Al día siguiente, Alice descubrió que no podía acceder a su cuenta de correo electrónico. Le habían cambiado la contraseña. Entonces se supo que Grayson había conseguido retirar dinero de su cuenta conjunta el día anterior a la reunión. Está intentando presionarte, explicó Judith. Es una táctica típica, pero vamos a presentar una demanda adicional por uso no autorizado de fondos conjuntos. Grayson empezó a difundir rumores. Llegaron historias a Alice sobre cómo supuestamente se había escapado sola a la India con otro hombre y ahora intentaba demandar a su inocente marido por dinero. En la segunda vista, Grayson llegó con Wendy. Ella se sentó en el pasillo del juzgado, desafiante, cogiéndole de la mano. A Alice le llamó la atención lo teatral del gesto, como si estuvieran representando una escena para un público invisible. Mi cliente está dispuesto a hacer concesiones, anunció el abogado de Grayson. Se queda con la casa, pero paga una compensación. ¿Compensación? Judith intervino. ¿Hasta una décima parte del valor real? Eso no es serio. Después de la reunión, Grayson alcanzó a Alice en el pasillo. Te das cuenta de que puedo complicarte mucho la vida, ¿verdad? Tengo contactos, una reputación. Las amenazas solo empeorarán tu situación, replicó Alice con calma. Al día siguiente, una auditoría fiscal llegó al estudio. Grayson esperaba claramente encontrar irregularidades, pero la impecable contabilidad de Alice se lo impidió. Luego intentó presionar a conocidos mutuos. Llamaron amigos, instando a Alice a llegar a un acuerdo. Algunos insinuaron abiertamente que era culpa suya. Decían que estaba demasiado ocupada trabajando y que había descuidado a su familia. Wendy se presentó inesperadamente en el estudio. Alice estaba terminando una clase cuando entró, segura de sí misma, perfectamente peinada y maquillada. He venido a hablar, empezó. Grayson me quiere de verdad. Todo lo que pasó en la India fue solo un intento poco convincente de hacer la ruptura menos dolorosa para todos. Alice señaló la puerta en silencio. Las audiencias se prolongaron una tras otra. Grayson accedía a llegar a un acuerdo y luego volvía a plantear exigencias absurdas. Su abogado traía cada vez nuevos documentos, exigiendo ser examinados. Está dando largas, explicó Judith. Espera cansarte, que aceptes sus condiciones. Pero Grayson había calculado mal. Cada uno de sus intentos de presión solo fortaleció la determinación de Alice de llevar esto a cabo. Ella metódicamente recogió documentos, escribiendo todas sus amenazas, registrando cada instancia de presión. El golpe final llegó inesperadamente. Linda, la misma mujer que había contado el anterior intento de Grayson de llevar a cabo un plan similar, accedió a testificar. La historia de abandonar deliberadamente a su mujer en un país extranjero sin fondos ni documentos estaba tomando un cariz muy distinto. Grayson parecía realmente asustado por primera vez mientras su abogado se familiarizaba con el nuevo expediente. La vista del divorcio había terminado inesperadamente rápido. Tras el testimonio de Linda, el abogado de Grayson propuso un acuerdo de conciliación en los términos de Alice. La casa se tasó y se vendió, repartiéndose el dinero a partes iguales. Grayson pagó una indemnización por la historia de la India y todos los gastos legales. Alice regresó a su pequeño piso de alquiler como mujer oficialmente libre. A la mañana siguiente, abrió el estudio como de costumbre. Encendió las luces, colocó las esterillas y encendió incienso. Las actividades habituales la ayudaron a volver a la vida normal. Poco a poco se fue restableciendo el círculo de alumnos. Algunos volvieron, disculpándose por su marcha temporal. Aparecieron otros nuevos, la mayoría por recomendación de clientes habituales. Maggie se quedó en el estudio y ahora trabajaban juntas, complementando sus horarios. Alice desarrolló un nuevo programa de clases. Añadió técnicas de relajación y gestión del estrés a su práctica habitual. Su experiencia personal le resultó inesperadamente útil. Comprendía mejor a los alumnos que pasaban por momentos difíciles en sus vidas.
Rachel la ayudó a encontrar un buen piso cerca del estudio. Alice no quería comprar un piso nuevo en cuanto se vendiera la casa, así que decidió empezar a vivir en un piso de alquiler para ver lo que realmente quería. En el estudio, renovó el interior. Ahora era su espacio y podía cambiarlo a su gusto. Nuevas paredes de colores pastel, plantas vivas, cómodas estanterías para alfombras y cuadros escoceses. Todo creaba un ambiente de calma y comodidad. Una mañana, mientras daba una clase, Alice se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente tranquila. No había necesidad de analizar cada palabra y cada acción, ni de observar las reacciones de los demás, ni de justificar o demostrar nada. Judith, que se había convertido casi en una amiga durante el proceso, le aconsejó que invirtiera el dinero de la venta de la casa en ampliar el negocio. Alice empezó a buscar un segundo estudio en una zona vecina. Ahora que no tenía que negociar cada decisión con Grayson, era libre para planificar el futuro. Maggie sugirió organizar retiros de yoga. La idea resultó ser un éxito. Había mucha gente dispuesta a pasar un fin de semana en el campo en compañía de personas con ideas afines. El primer retiro se celebró en un pequeño hotel rural y reunió a 20 participantes. Alice pasaba más tiempo con sus amigos por las tardes. Estaba volviendo a aprender a construir su vida, pero ahora era una decisión consciente, no un intento de ajustarse a las expectativas de otros. Las finanzas del estudio iban viento en popa. Llegaron clientes corporativos. Varias empresas contrataron clases regulares para sus empleados. Alice contrató a otra instructora, una chica joven que acababa de obtener el título. Grayson ya no estaba en su vida. A través de conocidos comunes, Alice se enteró de que se había mudado a otra ciudad. Wendy no estaba con él, pero no importaba. El pasado era el pasado. A finales de otoño, Alice consiguió por fin un nuevo ritmo de vida. Clases por la mañana, reuniones de trabajo, tardes con amigos o sola. Todo estaba en orden. Ya no se sentía víctima de las circunstancias. Ahora era su vida, sus decisiones, su camino. El estudio volvía a estar ruidoso y abarrotado. Los alumnos iban y venían, compartían sus historias, encontraban apoyo y comprensión. Alice sintió que por fin estaba haciendo lo que debía hacer, ayudar a la gente a encontrar el equilibrio y no solo físico. Una fría tarde de invierno, Alice estaba ordenando papeles viejos. Entre los papeles había fotografías, postales, notas, pruebas de su vida pasada. En una de ellas aparecían ella y Grayson delante de la casa que acababa de comprar. Alice recordaba aquel día. Estaban muy emocionados, llenos de planes. Sacó un diario de hacía 3 años. El hábito de anotar acontecimientos y pensamientos le permitía seguir el cambio gradual en el comportamiento de Grayson. Aquí estaba la primera anotación sobre su repentino viaje de negocios cuando canceló su aniversario. Alice se había enfadado entonces, pero había aceptado su explicación. Las reuniones de negocios se hicieron más frecuentes. Grayson hablaba de nuevos contratos, de posibles clientes. Ahora Alice lo entendía. Estaba creando una imagen de hombre de negocios de éxito, preparando el terreno para futuras manipulaciones. En los registros se mencionaban sus extrañas conversaciones telefónicas. Alice recordaba haberse convencido a sí misma de que solo eran llamadas rutinarias de trabajo. Incluso cuando empezó a ir a otra habitación para hablar, ella encontró excusas para ello. Su repentino interés por el trabajo de ella también era una señal preocupante. Grayson nunca se había metido en los asuntos del estudio y de repente sugería ideas de desarrollo, preguntaba por los ingresos y hacía planes de expansión. Alice recordó cómo había insistido en una cuenta bancaria conjunta. Lo había explicado como conveniencia, confianza, valores familiares. Ella no se había preguntado por qué un hombre que siempre había sido tan sensible a las finanzas de repente quería fusionar las cuentas. En los viejos mensajes,
Encontró correspondencia con una amiga, donde Alice contaba sobre su nueva pasión por los deportes, trajes caros, un cambio de perfume, señales clásicas de infidelidad que ella se resistía a notar. La historia de la India se veía ahora bajo una luz completamente diferente. Sus insistentes ofertas para estudiar en el extranjero, sus historias sobre negociaciones importantes, su repentina preocupación por el desarrollo profesional de ella, todo formaba parte del plan. Alice encontró un folleto publicitario del ashram al que Grayson tanto había deseado enviarla. Hermosas fotos, descripciones inspiradoras, promesas de crecimiento espiritual. Sabía exactamente de qué hilos tirar. Entre los papeles había una pila de facturas de restaurante. Grayson a menudo las traía a casa para demostrar sus gastos de negocios. Ahora, Alice vio un patrón. Todos estos restaurantes estaban en el mismo barrio, no lejos de la clínica donde trabajaba Wendy. Viejos extractos bancarios mostraban cómo Grayson había ido preparando poco a poco su plan. Pequeñas retiradas de efectivo, compras que atribuía a necesidades laborales. Poco a poco iba sacando dinero. Alice recordó las reacciones de sus amigos ante su relación. Muchos habían notado las rarezas en el comportamiento de Grayson, pero ella siempre lo había defendido, había encontrado explicaciones, había convencido a todos de que tenían el matrimonio perfecto. Las fotos de sus últimas vacaciones juntos mostraban lo mucho que había cambiado. La mirada distante, la sonrisa tensa, el evidente deseo de volver a casa. Para entonces era evidente que vivía una vida diferente. Su cuaderno contenía la lista de invitados de su última fiesta. Alice recordaba la insistencia de Grayson. Ahora lo entendía. Era la despedida, el hermoso acorde final de su vida juntos. Era interesante ver cómo cambiaba su vocabulario. Del sincero «te quiero» y «te echo de menos» al formal «tenemos que hablarlo» y «vamos a decidir». Su lenguaje corporal también cambiaba, cada vez menos abrazos, cada vez más distancia. Al revisar el pasado, Alice no se sintió amargada ni enfadada. Fue una experiencia valiosa que le mostró lo fácil que era dejarse engañar cuando uno realmente quería creer lo mejor. Y lo importante que era confiar en la propia intuición, aunque la mente encontrara excusas para todo. La primavera en Nueva York era sorprendentemente cálida. Alice abrió las ventanas de su nuevo estudio, dejando entrar el aire fresco y el sol. Un segundo espacio de yoga en un barrio respetable de Manhattan fue una buena decisión, con un público muy diferente al de su primer estudio. El grupo de la mañana se marchaba cuando Maggie entró con unos papeles. Estaban planeando una serie de talleres de verano al aire libre, un nuevo formato que estaba resultando un éxito inesperado. En su despacho, Alice revisaba la correspondencia comercial. Había una oferta de colaboración de una gran cadena de clubes deportivos. Querían incluir el programa de su autora en su agenda. Tiene que pensar en las condiciones del contrato. Después de comer, se reunió con un agente inmobiliario. El piso que buscaba Alice estaba en un edificio antiguo con techos altos y grandes ventanales. El barrio era tranquilo, a poca distancia de ambos estudios. Rachel vino por la noche y acordaron cenar juntas. Su amiga compartió noticias sobre la editorial. Habló del manuscrito en el que estaba trabajando. Hablaron de sus planes para el verano, de su próximo viaje a Europa. La vida había cambiado a lo largo del año, pero no era ni mejor ni peor, simplemente era diferente. Alice ya no intentaba ajustarse a las expectativas de nadie ni construir la fachada de una relación perfecta. Ahora sus decisiones dependían únicamente de sí misma. Las cosas iban bien. Los dos estudios trabajaban con regularidad y se había formado un círculo fiable de clientes habituales. Alice disfrutaba desarrollando el negocio, probando nuevos formatos, formando a nuevos profesores. La historia de Grayson era cosa del pasado. A veces oía noticias sobre él a través de conocidos comunes. Se había mudado a Chicago,
estaba intentando abrir un nuevo negocio, pero esa información ya no evocaba ninguna emoción. Por las tardes, a Alice le gustaba pasear por la ciudad, descubriendo nuevos lugares. Conoció a gente interesante, encontró nuevas aficiones. La vida consistía en muchas pequeñas cosas: café por la mañana en su cafetería favorita, pintar los fines de semana, reuniones con amigos, planear nuevos proyectos. En su agenda aparecía tiempo para sí misma. Podía permitirse sentarse en el parque con un libro o salir de la ciudad el fin de semana. Ya no tenía que ajustarse a los horarios de los demás ni justificar sus propios deseos. Los estudios requerían mucha atención, pero ahora era un ajetreo agradable. A Alice le encantaba crear un espacio donde la gente pudiera encontrar paz y equilibrio. Su experiencia personal la ayudó a comprender mejor a quienes acudían a las clases buscando un punto de apoyo. Judith, con la que seguían manteniendo una relación amistosa, se dejaba caer a veces por las clases de la mañana. Se reunían para comer y discutían los aspectos jurídicos de la expansión empresarial. La historia de los Grayson había enseñado a Alice a ser más cuidadosa con los documentos y los contratos. El nuevo piso tenía mucha luz y espacio. Alice lo había amueblado a su gusto, sin tener en cuenta las preferencias de los demás. Era un lugar acogedor para trabajar por las tardes, planificando nuevos proyectos y pensando en ideas para el desarrollo del estudio. Los fines de semana solía pasarlos en compañía de amigos o nuevos conocidos. Alice aprendió a apreciar los placeres sencillos: largas conversaciones, cenas juntos, paseos espontáneos por la ciudad. Ya no hacía planes grandiosos para el futuro, prefería vivir el momento presente. Había nuevas tradiciones en su vida: las clases de los sábados en el parque, los almuerzos de los domingos con sus amigas, los paseos nocturnos por el paseo marítimo. Era una vida tranquila y satisfactoria en la que cada día tenía algo diferente.